¿Hay algo en tu pasado que aún no has confrontado? ¿Hay algo en tu corazón? ¿Hay alguna culpa o dolor que sigues llevando contigo? Permítete explorar estos sentimientos porque solo al enfrentarlos podrás comenzar a sanar de verdad. Hola, hola, te saluda con cariño Maybelline Rodríguez. Yo soy Master Coach en sanación emocional con programación neurolingüística y hoy vamos a explorar un tema de gran importancia para nuestro bienestar, que es cerrar ciclos. Hoy te voy a llevar de la mano por una historia que nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la sanación emocional y de la conexión con nuestra niña interior. Esta historia que te voy a compartir nos muestra el profundo impacto de los traumas del pasado no resueltos y cómo podemos enfrentarlos para podernos liberar del dolor. ¿Me acompañas? ¿Te gustaría acompañarme? Pues esto te va a dar respuesta a muchas preguntas que probablemente has tenido. Así que vamos para allá. Acompáñame. ¿Te parece bien? ¿Sí? Bueno, vamos para allá. Muchísimas gracias por estar acá en este nuevo audio, donde pues vamos a ver esos temas tan interesantes. Fíjate que el propósito de este audio es que analicemos la historia de Elizabeth, ¿sí? Es la protagonista de esta historia en donde pues vamos a ver esta perspectiva que le vamos a dar, una perspectiva terapéutica, si te parece. Vamos a ver cómo su proceso de conexión, de liberación y de sanación emocional va a reflejar lo que muchos o muchas de nosotros enfrentamos en nuestro propio viaje interior, y especialmente cuando se trata de sanar a nuestra niña interior. ¿Sí? Bueno, te voy a contar de qué historia estoy hablando. Hay una historia en donde la protagonista, ¿sí? Es Elizabeth, ¿sí? Ella parece tener una vida perfecta. Es una mujer exitosa y aparentemente tiene una vida estable. Sin embargo, su vida tomó un giro inesperado cuando un hombre de su pasado, que había desaparecido por completo, pues reaparece de manera repentina. Este encuentro reabre en ella viejas heridas y, por supuesto, trae consigo un oscuro secreto que Elizabeth ha tratado de enterrar por años. El secreto que Elizabeth ha ocultado tan cuidadosamente es el siguiente. Pon atención, corazón, porque quiero que esta historia te lleve a ver si a ti te ha pasado esto, para que también, así como ella, puedas salir de esto, de que puedas soltar esa culpa tan grande, ¿sí? Bueno, mira, la historia de Elizabeth es la siguiente. Cuando ella era una joven universitaria, Elizabeth estuvo involucrada en un trágico accidente en donde resultó em, en la trágica muerte de su mejor amiga, Clara. Elizabeth, quien conducía el coche, se encontraba bajo la influencia del alcohol. Y aunque intentó ayudar a su amiga después del choque, Clara, desafortunadamente, murió en sus brazos. La culpa, fíjate aquí, la culpa de este evento ha perseguido a Elizabeth durante toda su vida adulta. Después del accidente, Elizabeth fue absuelta de cargos penales debido a la falta de pruebas. Pero fíjate qué fuerte. El peso emocional de esta culpa nunca la abandonó. La pérdida de Clara no solo la devastó, sino que también la aisló, pues no pudo enfrentar a la familia de su amiga ni a sus propios sentimientos de culpabilidad. Entonces ella decide alejarse de su ciudad natal y empezar una nueva vida, tratando de reprimir el dolor y la culpa bajo una fachada de mujer exitosa, profesional y esa aparente felicidad. Atención con esto, porque
como en la historia de Elizabeth, muchas veces tratamos de enterrar nuestro pasado, tratamos de enterrar eso que nos ha pasado y enfocamos toda nuestra atención y nuestra energía a nuestro éxito profesional y a esa aparente, y digo entre comillas, felicidad. ¿Yo cuántas veces lo hemos visto? Y analiza tu vida, analiza tu vida. No estoy diciendo que no está bien que seamos exitosas profesionalmente, ni tengamos ni que seamos felices. Solo quiero que analices si a ti te ha pasado lo que Elizabeth, ¿sale? Ahora vamos a continuar. El reencuentro con el hombre que fue testigo del accidente trae todo de vuelta y obliga a Elizabeth, por supuesto, a enfrentar esa realidad que ha estado evitando por mucho tiempo. Este hombre, que también era amigo de Clara, comienza a presionar a Elizabeth para que reconozca públicamente lo sucedido, reabriendo esas heridas que ella nunca había sanado. Al final, Elizabeth se ve obligada a confrontar su culpa, no solo ante este hombre y la familia de Clara, sino ante sí misma. Y es solo a través de este proceso, que es al que yo te estoy invitando, para que comiences a encontrar un camino hacia la libertad y esa paz interior. Y es lo que está haciendo Elizabeth, o es lo que hizo Elizabeth, ¿sí? La sanación viene de, en el caso de Elizabeth, después de haber cargado por esa culpa inmensa por la muerte de su amiga, ¿sí? La sanación es reconocer lo que le ha pasado. Reconocer esa culpa, porque la culpa es una emoción que si no se maneja adecuadamente, puede consumirnos desde adentro. Y en el caso de Elizabeth, su culpa no solo la llevó a aislarse de los demás, sino también de sí misma. Y en la sanación emocional es fundamental enfrentar la culpa de manera directa y, por supuesto, y lo más importante es aprender a perdonarnos. La liberación, la redención en este sentido no solo se trata de obtener el perdón de los demás, sino también, y es lo más importante, es liberarnos del juicio interno que nos impide vivir en paz. Muchas veces nosotros somos nuestros peores jueces, ¿cierto? Entonces, bueno, uno de los aspectos más desafiantes de la sanación emocional es la necesidad de confrontar nuestro pasado. Elizabeth intentó escapar de su dolor mudándose de casa, cambiando de vida, pero el pasado tiene una manera de alcanzarnos, sin importar cuánto intentemos huir. ¿Te suena esto? Dime si tú has vivido alguna situación en donde te has culpado de algo e hiciste lo mismo que Elizabeth. Ve analizándolo. Y bueno, en el proceso que Elizabeth fue llevando, sí, en este proceso de sanación, eh, la llevó a decidir enfrentar pues estos recuerdos del accidente, de reconocer su culpa y de finalmente aceptar que necesitaba perdonarse a sí misma para poder vivir libremente. Y esto es básicamente cerrar el círculo, cerrar ciclos, porque como lo hizo Elizabeth, esto es un acto de valentía, porque no solo se trata de enfrentar a los demás, no sé qué opines tú, sino se trata de enfrentarnos a nosotros mismos, a nuestras decisiones y a las consecuencias de nuestras acciones. Fíjate qué importante es cómo cerrar el ciclo, cómo cerrar el círculo para poderte liberar de estas cadenas del pasado que nos impiden avanzar. Fíjate cómo a veces nos quedamos atorados en digamos, en algún paso del proceso, en donde em, evitamos hablar del pasado, huimos del pasado, nos enojamos con el pasado, nos entristecemos con el pasado, nos culpamos con el pasado y ahí nos quedamos atorados en algún paso. En algún paso nos quedamos atorados y enterramos ese pasado, pero bueno, el universo tiene de verdad una gran capacidad perfecta para traerte ese pasado, para que lo puedas sanar. ¿Te da sentido esto? ¿Te da sentido?
Entonces, esto es cerrar, cerrar, cerrar ciclos, darle la vuelta a todo lo que has vivido, ¿sí? ¿Qué te parece? Te pido que pienses, te pido que analices en tu vida cómo tú has trabajado la culpa. Imagínate también, vamos a hablar un poquito más del tema de Elizabeth, del trauma, el trauma que Elizabeth, por ejemplo, experimentó con la muerte de su amiga. Pues aquí te va una pista importantísimo porque hablábamos de la niña interior. Tú puedes decir, bueno, Maybelline, ¿qué tiene que ver con lo que le pasó a Elizabeth de adulta, ¿sí? Con su niña interior. Bueno, fíjate que este trauma que Elizabeth experimenta con la muerte de su amiga está profundamente ligado a su niña interior. Porque sí, efectivamente, como bien decimos, el accidente ocurrió cuando ella era una adulta joven. Pero las raíces del trauma sí se extienden hacia su infancia, porque Elizabeth había crecido en un entorno, atención, atención, ella había crecido en un entorno donde siempre se le exigía ser perfecta, sin margen de error. Ella tenía que ser una niña perfecta. Se le había enseñado a que tenía que ser perfecta ante sus padres, ante lo que ella hacía. Cuando este accidente ocurre, ¿sí? Para su mente, no solo fue una tragedia, sino fue la confirmación de que había fallado, ¿sí? De la manera más catastrófica posible. Entonces, quiero que traigas a la mente, a la aquí y a la hora, en el caso de Elizabeth, imagínate a Elizabeth haber vivido esa situación, tener toda esta historia de estos programas o estas creencias de la infancia en que ella tenía que ser perfecta, que tenía que mostrar esta perfección y de no cometer errores. Imagínate el trauma, así con mayúsculas. ¿Cómo pudo vivir ese trauma? Primero, este trauma infantil, alimentado por estas expectativas de sus padres o de la sociedad, de sus cuidadores, del sistema, de la religión, de quien sea que se los haya impuesto. Imagínate, este trauma infantil de ella, estas expectativas de perfección y por supuesto del miedo al fracaso. Esto la hizo sentir que no merecía ser feliz o estar en paz. Y es por eso que Elizabeth, en lugar de buscar ayuda, se sumió en un ciclo de autorrecriminación y aislamiento. Y es aquí donde vemos cómo la culpa empieza a hacer estragos en su vida. Fíjate, la autorrecriminación y el aislamiento. Esto fue lo que agravó su dolor y la alejó aún más de su verdadera esencia. ¿Te da sentido? Entonces, ¿qué pasa? Para sanar, Elizabeth no solo tuvo que enfrentar el accidente en sí, sino también reconectar con esa parte de su infancia que quedó marcada por el miedo al fracaso y la necesidad de ser perfecta. Esta reconexión con su niña interior es crucial porque ahí es donde se origina su dolor más profundo. Y al comenzar a aceptar que no necesita ser perfecta y que es humana, por supuesto, con derecho a cometer errores, entonces es ahí cuando Elizabeth empieza a sanar esas heridas antiguas que tanto daño le hicieron. Reconectar con la niña interior es un proceso que todos podemos y debemos hacer si queremos sanar nuestras heridas emocionales. Pero por supuesto esto implica mirar hacia adentro y entender de dónde provienen nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestros comportamientos, para poder abordarlos de manera compasiva y amorosa. Fíjate aquí cómo está la clave. Hay que echarnos ese clavado interno hacia nuestra alma, hacia nuestra historia, porque ahí es donde está la sanación. Y por supuesto, cuando tú entiendas integres esta información, hay un sinfín de ejercicios, de herramientas como la meditación, como la escritura, como trabajar con un terapeuta, para que tú vayas al camino de la sanación emocional, ¿sí? Y para que puedas reconectar con tu niño interior, ¿sí? Como Elizabeth, al enfrentarse a su pasado,
y comenzar a sanar su trauma nos muestra que es posible encontrar la paz. Pero eso sí, eso requiere un esfuerzo consciente para conectar con esa parte vulnerable de nosotros. ¿Qué te parece? Esta historia de Elizabeth, donde hablamos de cerrar ciclos, nos enseña que sí, efectivamente, la sanación emocional es un proceso complejo y desafiante, pero es muy necesario. Y nos muestra que la culpa no desaparece por sí sola, que el pasado, si no se enfrenta, continuará afectándonos. Entonces, debemos estar dispuestos a confrontar nuestras heridas más profundas. Y te invito a reflexionar antes de irme. Te invito a reflexionar sobre tu propia vida, corazón. ¿Hay algo en tu pasado que aún no has confrontado? Analízalo. ¿Hay alguna culpa o dolor que sigas llevando contigo? Permítete explorar estos sentimientos porque solo al enfrentarlos podrás comenzar a sanar de verdad. Así como Elizabeth, así como en su historia, analiza también qué has hecho para seguir viviendo con esa culpa. ¿Cómo la has manejado hasta ahorita? ¿Crees que te ha funcionado lo que has hecho? Es decir, si todavía no la has sanado, si todavía cargas culpa o dolor, ¿qué has hecho? ¿Cómo has enfrentado tu vida cargando con esa culpa? ¿Qué has hecho? Y pregúntate si eso que has hecho te ha funcionado. ¿Qué te parece? Si sientes que esta historia ha resonado contigo, ¿sí? Y te invita a cerrar tu círculo, a cerrar tu ciclo, ¿sí? Te invito a soltar esa culpa que has cargado por mucho tiempo. Ya es hora, ya es hora de que seas feliz, corazón. Es momento de que te perdones y sueltes ese dolor del pasado, pues eso no te deja abrirte al amor, al bienestar y a la abundancia que mereces. ¿Y sabes por qué? Porque a nivel inconsciente, cuando una persona es culpable, la misma mente inconsciente la hace sentir que merece castigo. Si a nivel inconsciente yo soy culpable, merezco castigo. Y es por ello que te sigues castigando una y otra vez. Fíjate qué fuerte, te estoy hablando de la mente inconsciente. Esto no lo hacemos consciente, no es que yo diga soy culpable y merezco castigo y merezco, aunque muchas veces lo hacemos, pero muchas veces no. Entonces a nivel inconsciente, insisto y repito porque esto es muy importante, a nivel inconsciente, si soy culpable, merezco castigo. Y es por ello que nos castigamos una y otra vez. ¿Cómo? ¿Cómo son esos castigos? ¿Cómo son esos autocastigos? Bueno, pues resulta que por ello sufres caídas, golpes o accidentes, incluso te puedes quemar la mano, te pinchas un dedo, te cortas, incluso también puedes ser blanco de robos o se te pierden cosas, porque de esa manera estás diciéndole al universo, mira, sí es verdad, merezco castigo, entonces con esto estoy pagando la culpa. Y acuérdate, lo hacemos a nivel inconsciente. Así que corazón, si esto te ha pasado, ya es momento de soltar, es momento de liberar y de perdonarte. Pues hay una gran verdad. Hiciste lo que sabías en el momento y con la información que tenías. Así que es momento de dejar de castigarte. Es momento de que inicies este viaje de sanación emocional que necesitas emprender, ¿sí? Y bueno, hoy yo te hago esta invitación. Te invito a soltar esa culpa, te invito a liberarte de esa carga pesada que llevas en tu corazón. Así que si deseas dar este gran paso, mándame un mensajito de WhatsApp, ahí te lo voy a dejar en la descripción y me dará muchísimo gusto poder acompañarte en este bonito proceso. Recuerda, ya es tiempo de perdonarte, ya es tiempo de soltar, ya es tiempo de dejar de castigarte. ¿Sale?
Muchísimas gracias por acompañarme en este análisis profundo. Y si te ha gustado el audio y quieres aprender más sobre sanación emocional y crecimiento personal, bueno, no olvides suscribirte aquí a la comunidad, porque juntos, juntas podemos seguir explorando estos temas tan importantes. Te mando un abrazo con muchísimo cariño y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.